¿Hay alguien en tu vida que te hizo daño y encima te hicieron sentir culpable por no querer volver? Puede que haga años de eso. Puede que todavía duela como si fuera ayer. Y en algún momento alguien te dijo, tienes que perdonarle. Y quizá lo intentaste, de verdad, y no pudiste. O lo conseguiste, pero la otra persona siguió haciendo lo mismo. O peor, te perdonaste a ti mismo por no querer volver con esa persona. Y luego vino la culpa, porque alguien te dijo que perdonar y reconciliarse eran lo mismo. Hoy queremos desmontar eso, con la Biblia, con honestidad y con algo de nuestra propia historia. Porque nosotros también hemos tenido que aprender esta diferencia, a un precio que no fue pequeño. Si conoces ese peso, quédate. Hoy es para ti. Bienvenidos a Fe y Café Podcast. Yo soy José María. Y yo Silvina, y lo que acabas de escuchar es de lo que vamos a hablar hoy. Del perdón, de la reconciliación y de por qué no siempre son la misma cosa. Vamos a empezar diciendo dos cosas con toda la claridad que podemos. Lo primero es que el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Son procesos distintos, que funcionan de manera distinta y que tienen requisitos distintos. Y la segunda, José, es que el perdón no requiere que lo que pasó en ese momento no pasara, que dejara de existir. No borra el daño, no elimina las consecuencias y no restaura la confianza de manera automática. Entonces, cielo, ¿qué es el perdón? Creo que podemos definirlo como que es soltar la deuda, decidir que tú personalmente ya no le debes nada a esa persona en términos de venganza, de rencor activo, y una cosa que me parece muy curiosa es que su sufrimiento sea una condición para que tú te sientas bien. Entonces eso lo puede hacer una persona sola. No necesitas a la otra persona, no necesitas que reconozca el daño, no necesitas ni que siquiera esté viva esa persona. Por otro lado tenemos la reconciliación, que lo hemos dicho antes, y esta es diferente. La reconciliación restaura la relación y eso sí que necesita de dos partes. Y sí es verdad que también necesita cambios verificables y eso no siempre es posible y a veces tampoco es sabio. Perdonar es una decisión que tomas tú. Reconciliarte es una relación reconstruida por dos. Son procesos distintos y ninguno exige al otro. Y hay dos frases más que escuchamos mucho, especialmente aquí en España, y que merecen un momento de nuestro tiempo. La primera es muy típica. Yo perdono, pero no olvido. Se dice casi como disculpa, como si el que perdona de verdad tuviera que perder también la memoria. Y no, José, perdonar no es olvidar, y muchas veces lo hemos escuchado así. Perdonar realmente es decidir que ese recuerdo a ti ya no te gobierna, que ya no lo usas como un arma ni tienes una herida abierta. Es decir, que la memoria del daño puede quedarse. Lo que se va es el poder de ese daño sobre ti. De hecho, olvidar sin haber perdonado realmente no es perdón. Así es. Es negación y la negación no nos sana. El perdón real convive con la memoria, pero la transforma. La segunda es el tiempo lo cura todo. Esta quizá es la más peligrosa de las dos, porque suena reconfortante. Es más, el tiempo solo en sí mismo no cura nada. El tiempo puede distanciar, puede adormecer, puede hacer que el rencor envejezca sin que nadie lo note, pero el rencor viejo, José, sigue siendo rencor. Eso es, ¿no? Lo que sana no es el tiempo, es la decisión que se toma dentro del tiempo. El perdón no es un proceso pasivo que ocurre solo, es un acto que tú eliges hacer y que a veces hay que repetir. Es decir, José, el tiempo nunca va a perdonar por ti, pero tú sí vas a perdonar dentro de ese tiempo y esa decisión es solo tuya. Eso es, cielo. Y yo siento que dentro de las comunidades hay además una frase que se dice con buena intención, pero que hace a veces un daño enorme. Si de verdad hubieras perdonado, ya estarías de vuelta en esa relación.
Hoy vamos a desmontar esa frase también, con la propia palabra de Dios. Pero antes de entrar en las historias, hay un versículo que quiero poner sobre la mesa, porque va a ser el centro de todo lo que hagamos hoy. Os hablo de Colosenses 3:13, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice José, de la manera que Cristo os perdonó. Así es. Eso es el estándar del perdón para nosotros. Pero la pregunta que hacemos a este versículo es: ¿cómo perdonó Cristo? Cristo ofreció gracia incluso cuando estaban clavándole en la cruz, sin esperar a que lo merecieran, sin condicionar esa gracia a que primero cambiaran, sin exigir reconciliación antes de tender la mano. Eso es lo que el versículo nos pide imitar, no la reconciliación incondicional, el perdón incondicional, que es una cosa completamente diferente. El perdón bíblico no espera que la otra persona lo merezca. En cambio, la reconciliación bíblica sí requiere arrepentimiento verificable. No confundirlos es esencial. Y quiero hablar hoy de Esaú y Jacob. Esaú es uno de los personajes bíblicos que más directamente habla del perdón, cuando la otra persona te ha quitado algo que no tenía derecho a quitarte. Creo, José, que lo primero que hay que entender de Esaú es que él tenía todas las razones del mundo para no perdonar a Jacob. Jacob le robó a Esaú la primogenitura, le robó la bendición de su padre, que en esa cultura y en ese momento era irreversible. Le robó la identidad y cuando Esaú se enteró, Jacob huyó porque sabía que lo que había hecho era muy grave. Jacob estuvo 20 años fuera, 20 años, y cuando vuelve no sabe cómo va a recibirle su hermano. Manda a mensajeros por delante, divide a su familia en grupos para que si Esaú ataca, al menos la mitad de ellos sobreviva. Cielo, y esto nos dice cuánto miedo tenía Jacob al volver a encontrarse después de 20 años con Esaú, ¿no? Y lo mucho que entendía que Esaú tenía razón para estar enfadado. Entonces ocurre algo que yo encuentro que es uno de los momentos más poderosos de todo el libro de Génesis. Dice Génesis 33:4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué hermosa escena, ¿no? Y tampoco esperada, ¿no? Esaú corrió hacia él, no esperó, no le hizo arrodillarse, no le pidió que le explicara, corrió y le abrazó. Piensa en lo siguiente, hemos dicho 20 años, 20 años de herida, y Esaú eligió soltarla. Así es. Y es que hay algo que pocas veces se menciona. Este reencuentro no restauró la relación como era antes. Jacob y Esaú no vivieron juntos después de eso. El perdón fue real, la reconciliación fue limitada. Y eso también, José, está en el texto, como si Dios quisiera decirnos, el perdón de Esaú fue completo, pero la distancia que mantuvieron después fue sabia. Esaú corrió hacia el que le había traicionado y eso fue el perdón. Que cada uno siguiera su camino después fue sabiduría. Eso significa que perdonar no significa volver a poner tu corazón donde ya te lo rompieron una vez. Significa soltar el peso de que eso te defina. Hay algo que queremos contar hoy y que no hemos contado en ningún episodio anterior. Silvina y yo hemos tenido que aprender lo que es perdonar de verdad, no como concepto, sino como decisión concreta, tomada en un momento concreto y con respecto a personas muy concretas. Así es, con personas muy cercanas, de nuestra propia familia, que nos hicieron daño de una manera que nosotros no pedimos y que creemos que no merecíamos.
Y lo que nadie te prepara para vivir es el conflicto interno que viene después. Porque tienes fe y sabes que la Biblia dice sobre el perdón y te dice, ¿tengo que perdonar? Y también hay una parte de ti que dice, ¿pero eso significa que tengo que volver? ¿Que tengo que hacer como si no hubiese pasado? ¿Que tengo que poner de nuevo en esa relación lo que me costó tanto? Y la respuesta que encontramos y que tardamos en entender fue que no. Eso no es lo que el perdón pide. Me gustaría, José, reconocer que entonces Dios lo que nos pide es soltar la deuda. Así es. Nos deja de pedir que el sufrimiento de esa persona sea un condicionante para que nosotros estemos bien. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque nosotros soltamos la deuda independientemente de lo que la otra persona haga. De esto habla el perdón, ¿no? Sin embargo, la reconciliación nos habla de que para retomar esa relación sí podemos o debemos incluso a veces exigir un cambio en la otra persona, ¿no? O tal vez un cambio en nosotros también, ¿no? Lo que hagamos con la relación después es una cosa distinta, una pregunta distinta, que tiene en cuenta la seguridad, que tiene en cuenta si hay un cambio real del otro lado, que tiene en cuenta la sabiduría y no solo el amor. Y lo que aprendimos en ese proceso es que el perdón no lo hicimos por ellos, lo hicimos por nosotros mismos. Así es. Porque cargar con eso nos estaba costando demasiado. El perdón no es un regalo para quien te hirió, es una decisión de no dejar que lo que te hicieron en su momento siga gobernando tu presente. Creo que este episodio es de esos donde el café se enfría porque nadie quiere interrumpir el momento. Pero aún así vamos a seguir, porque creo que falta lo mejor. Hay una historia que todo el mundo conoce, que es la del hijo pródigo, y casi siempre lo contamos desde el ángulo en el que el hijo vuelve. Pero hoy queremos contarla desde el ángulo del padre, porque lo que hace el padre en esta historia es lo más radical de toda la parábola. El hijo pide la herencia en vida. Así es. Eso, en esa cultura, era equivalente a decirle a su propio padre, papá, ojalá estuvieras muerto. Pero vemos que el padre, sin embargo, le da la herencia. El hijo se va, lo gasta todo, acaba cuidando cerdos, que para un judío era lo más bajo en lo que podías caer. Y en ese momento el texto dice algo muy revelador, que encontramos en Lucas. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo vuelve con un discurso preparado, calculado. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo vuelve esperando ser empleado, no recibido. Y el padre lo vio cuando todavía estaba lejos. Eso significa que el padre llevaba tiempo mirando hacia ese camino, esperando, sin saber cuándo volvería. Dice la palabra de Dios. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice, corrió. No esperó a que su hijo llegara, se arrodillara, le pidiera perdón. No esperó a escuchar el discurso de su hijo. Él corrió a su encuentro. Y fíjate en lo que no hace el padre. No le pide explicaciones. No le dice, ¿y ahora qué garantías me das? No le pone condiciones al abrazo. La fiesta es por el regreso. El vínculo se restaura desde el abrazo. Pero toda relación humana necesita tiempo y también verdad para reconstruirse de manera plena. El padre del hijo pródigo no esperó a que el hijo fuera digno del abrazo. Eso es la gracia. Lo que ocurre después con la relación es otra historia, que lleva tiempo y lleva hecho y requiere de ambas partes. Queremos decir algo con mucha claridad antes de seguir. Perdonar nunca significa volver a exponerte a algún sitio peligroso, a algún sitio donde te han hecho daño.
nunca. Si lo que viviste fue abuso, ya sea abuso físico, emocional o espiritual, el perdón que Dios te pide no incluye volver a ese lugar donde tú fuiste dañado. Eso no lo incluye. Si has vivido manipulación, violencia, daño real, no estamos diciéndote que tienes que perdonar ahora mismo, ni que tienes que perdonar solo, ni que si no puedes es que te falte fe. El perdón de heridas profundas es un proceso. No siempre ocurre en un instante. A veces lleva meses, a veces lleva años. A veces necesita de acompañamiento profesional para poder hacerse de una manera que sea real y no solamente una actuación religiosa. Y tal vez hay una oración que puedas hacer cuando todavía no puedes perdonar y Dios seguro que la recibe. Señor, todavía no puedo, pero quiero poder. Ayúdame a querer. Eso no es falta de fe, es honestidad. Y Dios trabaja con la honestidad mucho mejor que con la actuación. Dice la palabra de Dios, creo, ayúdame incredulidad. José, ese hombre no fingió que tenía toda la fe. Dijo toda la verdad de lo que él tenía. Así es. Y Jesús lo recibe. Así es. La misma lógica aplica aquí en lo que estamos hablando. Y es que no tienes que llegar con el perdón completo para empezar a caminar hacia Él. Solo tienes que ser honesto de donde te encuentras, de donde estás ahora mismo. Una sola palabra. ¿Qué necesitas perdonar tú mismo? Solo una palabra. Escríbela en los comentarios. Queremos ser muy precisos aquí porque esta distinción literalmente puede cambiar cómo llevas años de tu vida. El perdón lo decides tú. No necesitas a la otra persona. No requiere que reconozcas el daño. No requiere que cambie. No requiere que la relación se restaure. Es una decisión interior que te libera a ti, no a los que te hicieron daño. Eso quiere decir que la reconciliación requiere de dos. Requiere que haya arrepentimiento real y verificable, no solo palabras. Requiere que el patrón de daño haya cambiado y en algunos casos puede no ser ni segura ni sabia esa reconciliación. ¿Y qué dice, José, la Biblia sobre esto? Hay un texto de Jesús que a veces se usa para colapsar estas dos cosas. Está en Mateo, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¡Wow! Fíjate lo que dice el texto. Jesús no dice ve y perdónale y todo vuelva a ser como antes. Dice ve. Hay un proceso. Hay una confrontación y el resultado depende de si te oyere. Si hay recepción del otro lado, si hay cambio. Es decir, que la reconciliación en la Biblia está condicionada a que haya una respuesta por parte de la otra persona. Pero el perdón no tiene condición. Y sí, Jesús habló de perdonar 70 veces 7. Pero eso habla de un corazón que no vive desde la venganza, no de permanecer indefinidamente dentro del daño, sin límites, sin verdad y sin arrepentimiento. Y poner la otra mejilla nunca significó permitir que te destruyeran indefinidamente la vida. Significó renunciar a la venganza, que es algo completamente distinto. Puedes perdonar a alguien y no querer volver a verle. Y eso también es fe. Y en realidad Dios mismo actúa así con nosotros. Su gracia nos busca primero. El perdón se ofrece primero. Pero la reconciliación plena con Dios implica respuesta, arrepentimiento y una disposición a caminar hacia Él. Porque toda relación real necesita verdad por ambas partes. Y eso no es frialdad. Es exactamente el patrón del Evangelio. Os queremos dejar con 5 pasos concretos que no son mandatos, pero es verdad que sí son un camino. Primero, nombra lo que pasó sin minimizarlo. El perdón no empieza por quitar hierro, empieza por decir la verdad.
Lo que me hizo me dañó. Tenía derecho a no hacerlo. Desde la verdad del daño, el perdón es real. Desde la negación es mera actuación. Este primero para mí fue el más difícil, porque hay una tentación muy real de decir tampoco fue para tanto, para poder pasar página lo más rápido posible sin verdaderamente entregar tu carga y sanar tu corazón. Eso realmente no es perdonar, eso es enterrar. Así es. Y todo aquello que enterramos sin perdonar vuelve a nosotros. Que es cierto. Un segundo paso es distinguir entre perdonar y confiar. El perdón puede ser inmediato, pero la confianza se reconstruye poco a poco con el tiempo y con hechos. No tienes que confiar en alguien para haberle perdonado. Confundir estas dos cosas produce ingenuidad o bloqueo. Y esto es liberador cuando lo entiendes de verdad. Porque mucha gente no perdona, porque cree que si perdona, tiene que volver a confiar. Y no, son dos decisiones completamente diferentes y separadas. Tercero, decide a quién liberas realmente. Cuando dicen no puedo perdonarle, ¿quién está pagando el precio? La persona que te hirió sigue con su vida. El rencor lo cargas tú. El perdón no le da nada a ellos, te devuelve algo a ti. Hay una imagen que a mí me ayudó mucho. El rencor es como tomar veneno esperando que otra persona se muera, que la otra persona sea quien sufra. Solo te hace daño a ti. Cuarto, busca acompañamiento si el daño fue profundo. El perdón de heridas graves como la traición, el abuso, la violencia o incluso el abandono a veces necesitan más que tu propia voluntad. Un terapeuta, un líder de confianza, una comunidad de fe. Buscar ayuda no es debilidad, es sabiduría. Y nosotros, José, lo hemos necesitado, ¿verdad? Así es. No hemos llegado solos a este lado. Hubo personas que nos acompañaron en todo el proceso y eso también es parte de cómo Dios restaura. Quinto, empieza con una oración sencilla. Señor, todavía no puedo, pero no quiero vivir así para siempre. Ayúdame a caminar hacia el perdón. Dios trabaja desde ahí, desde la honestidad. Y hay algo más que quiero decir aquí que pocas veces se nombra. Quizás hay alguien escuchando esto que reconoce que fue el que causó el daño, el que causó e hizo la herida, que lleva con un peso que tampoco sabe soltar. Eso precisamente creo que también merece un momento especial en este podcast. Así es, porque el mismo Dios que restaura al herido también restaura al que hirió. Si ese eres tú, el camino no es la culpa indefinida, es el arrepentimiento real, la reparación donde sea posible y la gracia que también alcanza hasta ahí. Queremos terminar diciendo algo con toda la claridad y la fuerza que tenemos. El perdón no es el final de la historia, es el comienzo de la libertad. Y Dios tiene el poder de restaurar lo que el daño rompió en ti, aunque la otra persona nunca cambie. No siempre en el tiempo que esperamos, no siempre de la manera en que imaginamos, pero el Dios de la Biblia restaura. Dice su palabra, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¡Wow! Gloria en lugar de ceniza, no la misma ceniza de antes pero pintada de oro, gloria nueva, construida sobre lo que fue destruido. José, nosotros lo hemos visto. Así es. En nosotros mismos. Ese proceso de perdonar lo que fue muy difícil de hacer, con tiempo, con ayuda, con la gracia de Dios, cambió algo en nuestra manera de estar en este mundo. Y eso no lo decimos como teoría ni como versículo. Lo decimos porque lo hemos vivido. El perdón es posible. La libertad al otro lado es real. Dice la palabra de Dios en la carta
2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, las cosas viejas pasaron. Así es. No dice que desaparecieron y no dice que debemos de hacer como si nunca hubiesen existido. Dice, pasaron, es decir, perdieron el poder de definirte en tu actualidad, en tu ahora, ¿verdad? Eso también es parte de lo que el perdón puede hacer en nuestra vida. Y esta semana en nuestra sección Peli, Canción o Libro traemos un libro maravilloso que se llama El don del perdón, de Philip Yancey, el libro más completo y accesible sobre el perdón desde la fe cristiana, honesto sobre la dificultad del proceso sin dar respuestas fáciles. Si estás cargando algo muy pesado, si el daño que viviste te está aplastando y tienes pensamientos de que sería mejor no estar aquí, por favor, pide ayuda hoy. Hay personas preparadas para acompañarte. Si este episodio te ha llegado, si crees que puede ayudar a alguien que conoces, mándaselo. No hace falta que escribas nada, con que se lo mandes a una persona es suficiente. Porque puede que esa persona lo necesite mucho más de lo que tú te imaginas y no lo va a buscar sola. Y si todavía no estás suscrito, quizás este pueda ser un buen momento para hacerlo. Cerramos como siempre poniendo todo esto delante de Dios. Esta oración es para los que todavía cargan con ese peso. Si puedes, cierra los ojos. Si no puedes, simplemente escucha. Señor, hay personas escuchando esto ahora mismo que llevan cargando algo que no pidieron. Una traición, quizás un abandono o quizás un daño que vino de donde menos lo esperaban. De alguien que debía cuidarles y no lo hizo. Gracias, Señor, porque Esaú corrió hacia aquel que le había robado. Y gracias porque tú también corres hacia nosotros antes de que hayamos terminado de preparar nuestro discurso. Y gracias porque nosotros también hemos tenido que perdonar cosas que nos costaron mucho y hemos visto lo que ocurre al otro lado. La libertad y la paz de Dios es real. Para quien todavía no puede, que Dios le dé el deseo de querer poder. Eso es suficiente para empezar. Para quien siente que tiene que reconciliarse con alguien que todavía le está haciendo daño, que Dios le dé discernimiento para distinguir entre perdonar y exponerse, que no son lo mismo. Y para quien ya ha perdonado y lleva el peso de haberlo hecho solo, que sepa que no fue en vano, que eso que soltó liberó algo que ninguna otra decisión habría podido liberar. Quizá hoy no terminó el dolor, pero quizá hoy sí empezó la libertad. Ponemos todo esto delante de Dios. Esperamos que este episodio haya sido de bendición. Te esperamos la próxima semana con un té, un café bien caliente en esta mesa de Fe y Café Podcast. Chao.